Ajonjolí de todos los moles. Oye, el presidente sobre esta soberanía energética dio lectura a la carta de López Mateos, recordó lo que dice la Constitución de 1917, producto de una revolución. En el 27 se garantiza la rectoría del Estado sobre el petróleo. ¿Y por qué es importante? Hacía una reflexión Claudia Sheinbaum, la coordinadora, y dice, a ver, con Felipe Calderón hubo un 20% de aumento en términos reales del precio de la gasolina. Con Peña Nieto, más del 42% de aumento. O sea, gasolinazos terribles. En este sexenio, menos 7 y tantos %. Es decir, ha disminuido el precio de las gasolinas en términos reales. O sea, también por un asunto práctico, no es nada más un tema ideológico que se queda ahí, ¿no?, en un debate filosófico, sino es un tema muy práctico que nos conviene a los mexicanos. Que tiene que ver con el bienestar de los mexicanos y que hay datos muy concretos de cómo la venta y la entrega de nuestros recursos ha implicado pues una afectación para el bolsillo de los mexicanos, así de claro. Y el presidente efectivamente recuerda pues todos los momentos en donde se refrendó esta lucha porque esos recursos permanecieran en nuestro país y también cómo a partir del neoliberalismo esto cambia a partir de Carlos Salinas de Gortari, y esto puede suceder porque el Poder Ejecutivo lo tienen en sus manos, porque tienen el Congreso en sus manos, el PRI, el PAN se ponen de acuerdo para impulsar esta política. Ahora lo han perdido, pero ¿qué no han perdido? Pues su influencia en un poder judicial que desde ahí ahora intenta regresar a esa política. De eso habla hoy el presidente a propósito de lo que se va a definir o se va a discutir hoy en la Corte sobre la constitucionalidad o que vayan a brindar un amparo en contra de la ley de la industria eléctrica que justamente da predominio a la empresa mexicana. No les importa ninguna empresa pública, porque no les importa el pueblo. Pemex es producto de una lucha, es producto de un movimiento. Eso no lo saben ellos. O si lo saben, están en contra. Esto es para, ¿cómo se llama el ministro? Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán. Sí, y a los otros. Carta de Adolfo López Mateos al pueblo de México. Les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles, no tanto, entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río: pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacidad tecnológica en materia eléctrica y petrolera. Pero para ello, ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano por si quieren un socio extranjero. En México la Constitución es muy clara: los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo de México, del pueblo mexicano. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, aunque los amparen
nosotros no vamos a dejar, vamos a seguir insistiendo en que se reforme el Poder Judicial. A propósito de procesos en el Poder Judicial, en lo que hace al Tribunal Electoral, también se viene pensando en quiénes van a sustituir a 2 magistrados que se van, pero al final ya sabemos que están desde dentro alentando a magistrados conservadores, ¿no? Como presidente está Reyes Rodríguez Mondragón, quien fuera el secretario particular o el coordinador de asesores del secretario particular de Felipe Calderón. Entonces, ellos mismos van a tratar de dejar a personas afines. ¿Por qué es importante ese tribunal? Tiene 7 magistrados y es el que va a calificar la elección presidencial de 2024. Es el que, al final, dirá si es válida o no es válida la elección, ¿no? Exactamente. Y nada más para dar un poquito de contexto, porque el Senado es quien, con 2/3 partes, finalmente elige quiénes quedarán como magistrados, pero ¿de dónde viene la terna? Y aquí hay que ver, pues, que hay una relación muy estrecha de pronto entre los magistrados, estás hablando de Reyes Rodríguez Mondragón, y también la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia es la que hace la terna, la manda al Senado y ya ahí se elige. Nada más para que tengamos pues, un quemón, digamos, de algunos de los perfiles que están jugando por este cargo ahí en la Sala Superior del Tribunal. Se encuentran Doralicia Martínez, ella fue diputada federal del PAN entre 2006 y 2009 y desde 2016 es la directora general de Asuntos Electorales de Televisa. También está la ex magistrada Gabriela Villafuerte, que también estuvo detrás de un pago por parte del tribunal de 8 millones de pesos a Televisa por el uso privado del estacionamiento del Estadio Azteca. Enrique Figueroa Ávila, que fue asesor jurídico de la Secretaría de Gobernación del sexenio de Ernesto Zedillo. Y Jesús Lara Patrón, es actual presidente de la Sala Especializada del Tribunal y ha colaborado en distintas ocasiones con el ministro Luis María Aguilar, que ya digamos, lo tenemos identificado. Oye, por eso algunos perfiles, ¿no? Lo que resalta la jornada en primera plana hoy es importante, lo que dice esta nueva integrante del Consejo de la Judicatura, Maya García. Autocrítica para la renovación, exige esta magistrada al Poder Judicial de la Federación. Estaban presentes incluso magistrados de este tribunal. Se requiere un análisis a fondo para identificar fallas y excesos del Poder Judicial. Independencia no es convertir a los tribunales en áreas inmunes a quejas. Bueno, parte de lo que se resalta, ¿no? Y bueno, cuando menos ya hay ciertas voces que hablan de la necesidad de una renovación real, porque ya con estos perfiles que nos dices, pues es la política gato parda de cambiar para que todo permanezca igual. El problema es que luego se convierten en voces ahogadas, ¿no? Un poco como lo que pasa de pronto con Guadalupe Tadei dentro de un consejo nacional electoral que la avasalla. Así es, ¿no? O sea, con las viejas prácticas y viejos criterios y etcétera. Y por eso se habla de una renovación del Poder Judicial, de una necesaria reforma. Bueno, pero sobre específicamente este asunto del relevo de la Sala Superior del Tribunal, el presidente lo que dijo es, pues, ojalá que estén informados los senadores y también que informen sobre los perfiles que están ahí contendiendo. Los senadores van a decidir y yo creo que están informados. Ya todos saben y hasta es probable que nos compartan cuáles son los antecedentes de los propuestos para ser magistrados del Tribunal Electoral. Es una propuesta de la Suprema Corte al Senado y los senadores tienen que resolver. Lo demás, pues ya sabemos que están llenos los juzgados, los tribunales de gente recomendada por los abogados y funcionarios del PAN.